Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia, la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa. Hoy comparece vía virtual el doctor Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí. Doctor Larrea, bienvenido a Bajo la Lupa. Javier, un gusto estar en Bajo la Lupa. ¿Qué es de su vida, don Gustavo, en cuarentena? Sí, en cuarentena, pero igual trabajando, contribuyendo, ayudando básicamente a recoger apoyos para atender a muchas familias con canastas de alimentos. Creo que no se le puede pedir a un sector de la población que vive en condiciones de extrema pobreza el sacrificio de quedarse en casa si no se le ayuda, se le apoya con los alimentos y bebidas básicas para una familia. Y creo que hay, desde luego, muchos sectores, municipios, prefecturas, el gobierno nacional, la iglesia, empresas, organismos no gubernamentales que están en la misma disposición. A través de dar la mano sin dar la mano, ya han pasado de 400,000 las canastas entregadas, y por iniciativas locales y de empresas privadas, al menos 200,000 más. Pero debemos llegar a 1 millón cada 15 días para que las familias ecuatorianas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema tengan sus alimentos básicos. Creo que ese es un esfuerzo vital para poder mantenernos en casa. En toda esta pandemia y el impacto que está ocasionando a nivel mundial y en Ecuador, coincidirá conmigo en que una de las cosas positivas ha sido el apoyo del aparato privado en tratar de cooperar con las acciones del Estado, precisamente lo que usted señala, en tratar de cubrir a aquellas personas que viven del día a día, que es la gran parte de la economía real del Ecuador, en donde si no salen no hay ingresos, ergo no tienen que comer, doctor Larrea. Sí, yo creo que ha habido una acción, pero claro, cuando nosotros hablamos de empresa privada en el Ecuador, a veces tenemos la idea que son 100 o 1000 empresas. No. Solo empresas urbanas en el Ecuador hay más de 1 millón y empresas rurales más de 800,000. Son cientos de miles los ecuatorianos que tienen su negocio, su producción, su artesanía, su servicio, su transporte. Y creo que nuestra sociedad es una sociedad solidaria y ahora se expresa con absoluta claridad, pero hay que ser en eso constantes. Tenemos que ayudar a las familias de menos recursos. Este es un momento en que está en juego la vida. Yo creo que este momento la política y peor la politiquería no tienen cabida. Este es un momento en el que está en juego la vida de la especie humana. Tenemos ya más de 1,5 millones de personas detectadas que están con la pandemia, con el COVID-19, y ya superan los 80,000 fallecidos. Es una catástrofe que está viviendo la humanidad entera y debemos darnos la mano entre todos para salir adelante. Van a venir todavía semanas y probablemente meses muy complicados y tenemos que resistir con paciencia, con mucha paciencia, con solidaridad, con sensatez, sin escandalizar. No se trata de no denunciar cuando se produce un hecho como los que se han producido en la ciudad de Guayaquil. Se trata de decir la verdad, pero tampoco de exagerar e inventar como se hizo la semana antepasada y pasada en Guayaquil, llegando incluso a mandar información falsa al mundo que no responde a la realidad. Que ha habido problemas en el país y en Guayaquil, desde luego que sí, y hay que solucionar, y en parte se están solucionando, y bien por ello. Pero de ahí a intentar generar caos, desestabilidad, me parece que es el peor error que ha cometido el expresidente Rafael Correa. Varias situaciones desde la última vez que lo entrevisté presencialmente. Estimo, aunque personas manifiestan que ya el mundo no va a ser igual, ya el contacto presencial ya no se va a dar. Yo no sé, espero que no. Tengo esperanza todavía en que en algún momento todo esto pase. Pero en todo caso, desde la última vez que nos vimos,
se han dado algunas situaciones, una de ellas la de octubre, que nos dejó totalmente golpeados, y la de ahora. Quiero aprovecharlo en este tiempo con usted para preguntarle algunas de esas situaciones. Quiero empezar, doctor Larrea, no preguntándole qué está ocurriendo. Yo le decía, me entrevistaba en la mañana, ya eso se sabe. La pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? Doctor Larrea, desde su posición, ¿cómo llegamos a esto? Mira, Javier, tenemos un problema estructural en el país. Tenemos un problema de pobreza no superado. No hemos sido capaces como nación de erradicar la pobreza y construir el desarrollo. Y eso se evidenció claramente en octubre. En octubre no solo es la protesta por el alza de los precios de los combustibles, es la desazón de millones de ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza, pero también de la juventud que se sumó a esa protesta porque el sistema educativo le quitó la esperanza a la juventud, la esperanza de estudiar una carrera universitaria, la esperanza de salir del colegio con un oficio, al eliminar el bachillerato técnico, al eliminar los colegios de formación normales para formar maestros y al eliminar el ingreso a las universidades. Más de 1 millón de jóvenes se quedaron fuera de estudiar en la universidad, sin un oficio, sin una profesión, y esto genera desesperación en cientos de miles de familias ecuatorianas. Hay que rescatar la esperanza y hay que hacer una reforma educativa urgente, pero también hay que hacer una reforma del sistema de salud, porque el sistema de salud creció en infraestructura hospitalaria, pero la base de la salud no es la infraestructura hospitalaria únicamente, es además los subcentros y centros de salud. El país tenía una red de salud pública, cada 1.000 familias un subcentro de salud, cada 10.000 familias un centro de salud, que atendían precisamente epidemias, que hacían salud preventiva, hacían salud curativa básica. Eso es preventiva. No. Y lo hizo el expresidente, y ese es un error que nos pasa factura ahora, porque lo que hubo en el Ecuador es una involución, no una revolución. El país dio pasos atrás en la historia. Lamentablemente, esos pasos atrás nos pasan factura. Y nos están pasando ahora factura en el sistema de salud pública, nos están pasando en el sistema educativo. Hay 2 reformas que son urgentes, la reforma de salud, la reforma educativa y, desde luego, una reforma económica para enfrentar la crisis que ya se empieza a ver y que nos va a generar muchos problemas en el futuro, desempleo, pequeñas empresas, microempresas que no pueden pagar la nómina de sus trabajadores, graves problemas que vamos a enfrentar, que ya los estamos enfrentando. ¿Cree usted que a esas reformas debería por fin ponerse de acuerdo todo el mundo en ir hacia nuevas formas del mercado laboral? Sí, creo que también, pero respetando los derechos de los trabajadores. Nuevas formas de trabajo que no impliquen precarización del trabajo, que impliquen nuevas modalidades, sí, como teletrabajo, como trabajo, en el caso de los restaurantes, que es un negocio de fin de semana y en muchos casos, es decir, tener un tipo de contratación más adecuado a la realidad. Desde luego que sí, pero también recordándonos que un país no avanza si no tiene una estructura laboral sólida. Si no existiera salario no habría mercado, y si no habría quien compre, las empresas no funcionarían, y a veces se pierde de vista eso tan elemental, pero algunos creen todavía en el esclavismo y en la sobreexplotación o en explotación. Creo que es importante entender que este es un momento de emergencia y que en una emergencia hay que entender la emergencia porque va a haber problemas. Tuvimos ya la caída del precio del petróleo. Ayer se paró el transporte de petróleo, tanto del SOTE como del otro sistema. Hay 2 sistemas de transporte de oleoductos. Los 2 están parados. Tenemos una caída del precio del cacao. Tenemos bajas de exportaciones de flores prácticamente un 30-40%, y vamos a tener problemas de ese tipo. Ahora, esperemos que la salida a esto sea una salida creativa, una salida en la que los ecuatorianos trabajemos unidos para sacar el país adelante. Tema económico, doctor Larrea. Hace unos días el Ecuador pagó 300 y algo de millones de dólares para acceder a una línea de crédito mucho mayor. Hoy el Ministerio de Finanzas anuncia que han solicitado un diferimiento de
a sus tenedores en cuanto al interés, cerca de 17.000 millones de dólares, y aquello le representa unos 80 millones de dólares hasta agosto del 2020. ¿Cómo ver eso? 80 millones de dólares por mes. Es decir, son en total como 800 millones hasta agosto lo que debería pagar el Estado ecuatoriano. Algo más de 800 millones. Mira, creo que es imposible ahorita pagar porque se requieren recursos para atender la emergencia. Por lo tanto, suspender el pago, y mejor si esta suspensión se hace acordada, porque de esta manera no cerramos posibilidades de créditos que los vamos a requerir de manera inmediata. Vamos a requerir créditos de emergencia para apoyar a las empresas con liquidez para que puedan trabajar, puedan invertir y pagar su nómina. O sea, inevitable era no pagar los 300 y algo de millones de dólares. No, yo creo que eso era inevitable porque si más allá de que es una decisión del gobierno, el gobierno nos ha dicho que ese pago es a cambio de recibir 2.000 millones. Ahí se entiende que no se trata de tener una mente cerrada. Si es que es así, pues está bien. Preciso el dato, 811 millones de dólares hasta agosto 2020, ya, con el diferimiento de los intereses. Más de 800 millones, no sí, tenía el cifras redondas. Javier, perfecto. Es decir, pero vamos a necesitar recursos. Acordémonos que nuestro país es un país dolarizado, que nuestro país vive si es que exportamos, si es que conseguimos financiamiento, si es que hay inversión, y en ese sentido va a ser necesario una reforma financiera que nos permita en el mediano plazo, corto plazo sería lo ideal, tener banca internacional en el Ecuador, banca offshore, que permita inversión. Si necesitamos inversión, necesitamos hacia futuro multiplicar las exportaciones incorporando valor agregado. Necesitamos inversión. Hay cosas que se pueden concesionar, como la construcción de carreteras, puentes, el área ferroviaria. Lo que no puedes concesionar es el desarrollo económico, pero puedes concesionarlo para que inviertan, construyan, se pague con el pasaje o con el peaje y que el Estado copague esas deudas, pero que haya inversión para generar fuentes de empleo y dinámica económica. Vamos a tener que ir a una reforma económica integral, una reforma pensando incluso en que va a ser necesario un fondo para la emergencia, un fondo post-emergencia, un fondo para salvar la vida de nuestra nación. Esos fondos que no le gustaban al expresidente. De esos fondos que no le gustaban al ex. Va a ser necesario. Fondos que deben tener cooperación internacional, cooperación de la banca multilateral, cooperación de la banca privada internacional y de la banca pública internacional, cooperación y apoyo de los ecuatorianos. Si ahora han habido varias iniciativas, lamentablemente, en competencia unas a otras, todas loables, de un banco que dice yo pongo tantos millones, otro que dice yo también pongo, una tarjeta de crédito que también pone, una iniciativa valiosa de Roque Sevilla que también crea un fondo de 20 millones de dólares y nos dice que ese fondo va a crecer. Todos esos fondos deben ir a un gran fondo. Vamos a necesitar un fondo de algunos miles de millones de dólares para apoyar el despegue económico del país post pandemia, y vamos a tener que trabajar en esa dirección y a remar todos el hombro en la misma dirección. Este es un barco que es el barco de todos los seres humanos. En este barco se hunde la humanidad. Si este barco se hunde la nación ecuatoriana, la república, y por lo tanto tenemos que tener la sensatez y la sabiduría de trabajar juntos para enfrentar la crisis. 3 preguntas en uno. ¿Qué hago con el FMI? Renegociación. ¿Qué hago con los acreedores de China? ¿Y qué debo hacer también respecto a los subsidios? Renegociación absoluta con todos. ¿Qué día estamos ahora? Miércoles. Miércoles. Ya no se sabe qué día es, pues no, porque todos son iguales. Miércoles. El día jueves de la semana pasada, el Banco Mundial anunció una línea de crédito de 16.000 millones de dólares para los países en vías de desarrollo y para los países pobres del mundo. No marginó, creo ahí, ¿no? No, nos marginaron para los países que están en pobreza extrema y pobreza. Nosotros estamos
en vías de desarrollo, se supone. Ahí nos puso el expresidente en cifras para recibir menos cooperación con la sabiduría que le caracterizó a él siempre. En ese sentido, nosotros tenemos ahí posibilidades de conseguir financiamiento, pero la renegociación tiene que ser con todos los sectores. Los economistas ahora les llaman reperfilar la deuda, y cuando uno dice renegociación dicen está mal, no es renegociar, llámenle como quieran. Es que hacer. El común de los mortales es renegociación de la deuda, les guste o no la palabra. Eso tenemos que hacerlo, creemos que todos debemos apuntar en esa dirección, y vamos a necesitar recursos frescos para enfrentar la crisis. Una pregunta, me dijiste otra más que estaba vinculada a esta. ¿Cuál era, Javier? ¿Cuál era la otra pregunta? Subsidios. Subsidios sí a los más pobres, pero es absurdo seguir subsidiando a los sectores medio altos y altos de la sociedad. Subsidiar a familias que tienen ingresos superiores a $3,000 mensuales no tiene sentido. No tiene sentido. Incluso diría desde 2,000 para arriba. Es decir, no tiene sentido subsidio a la gasolina. Subsidio a la gasolina para el transporte público. Subsidio a la gasolina o al diésel. Transporte de carga. Para transporte de carga, para transporte de pasajeros. Pero no subsidio al sector que va a ser necesario focalizar el subsidio, y tienen que pagar el precio real los que más tienen, y creo que hay que también hacer esa reforma. ¿Se quedó corto o no se quedó corto el refinanciamiento, aplazamiento de deuda, la reestructuración de los créditos de consumo para Gustavo Larrea? ¿2 meses serán suficientes? ¿Serán más? ¿Qué va a pasar ahí? Tener que ser más, porque el nivel de crisis es más profunda de lo que se imaginan o imaginaron algunos. Incluso hubo algunos presidentes en el mundo que salieron a decir, no, aquí no va a pasar nada, es una gripecita. Y por no atender con velocidad a sus sociedades, a sus países, tenemos esta crisis sanitaria en Estados Unidos de Norteamérica. El desmantelaje de los sistemas de salud pública en el mundo están pasando factura. Se desmanteló el sistema de salud pública en gran parte en España, en Francia, en Italia, en los Estados Unidos, y son precisamente en esos países donde más problemas enfrentan esas sociedades. Nosotros, en nuestro país, el gobierno anterior desmanteló el sistema de salud pública, desmanteló el sistema, me refiero a sus centros y centros de salud, y privilegió el sistema de atención hospitalaria, perdiendo de vista que el sistema de atención primaria es el que permite proteger a las familias de epidemias y que ya había funcionado en el Ecuador desde hace algunas décadas. No nos olvidemos que en nuestro país tiene una larga historia de lucha contra este tipo de fenómenos y de virus y bacterias. Uno de los grandes patriotas ecuatorianos, Eugenio Espejo, fue uno de los primeros epidemiólogos del país, y decía él que la salud es saneamiento, agua potable, alcantarillado, higiene, que ese es el primer paso, alimentación, que esos son los pasos de una buena salud, y desde luego control básico de las enfermedades, que en cada sector podamos tener una acción que llegue a las familias. Hoy no lo tenemos. Hoy el Ministerio de Salud está recordando su memoria histórica como ministerio para aplicar lo que se aplicaba antes de manera normal. Tenemos que volver a tener un sistema eficaz de salud pública. Pregunta rápida. La reforma sanitaria en Ecuador debería contemplar prioritariamente, a no ser que solamente sea un punto, sino varios puntos, trabajar en salud preventiva más que correctiva, en educar a la gente para evitar que tengamos colapsos en los hospitales y clínicas privadas, previo a una corresponsabilidad de los ciudadanos y el Estado, doctor Larrea. Porque queda clarito que la salud es un derecho y no una mercancía. Hoy queda más claro que nunca. Es un derecho humano. Y algunos que hicieron mercantilizar la salud. La salud es un derecho y hay que fortalecer todo el sistema de salud pública, empezando por los subcentros de salud y la red primaria de atención en salud y en epidemiología. Tenemos que fortalecer los subcentros de salud y también el área hospitalaria para resolver un problema muy grave que hoy enfrentamos. Desde luego que debemos impulsar esa reforma en los próximos meses. Antes de ir a la postura propositiva, que es la parte más importante del programa con su visión, desde luego,
quiero recoger sus impresiones de lo que ocurrió ayer a nivel judicial, la lectura del dictamen del Tribunal de Justicia para el expresidente Correa y 19 procesados más. Inmediatamente posterior a aquello, el expresidente Correa ofreció una entrevista a un medio de comunicación colombiano, si mal no me falla la memoria fue Semana, en donde señaló allí que lo que le faltaba al Ecuador era liderazgo y que si él dependiera, palabras más, palabras menos, en apoyar a una persona de derecha como Jaime Nebot, él lo haría porque el tipo tiene liderazgo. Esas palabras más, palabras menos. ¿Qué leer ahí? Flaco favor que le hace al abogado Jaime Nebot el señor Rafael Correa. Sí, porque genera sospechas y dudas que creo que es de eso, sospechas y dudas. En general creo que lo que está haciendo él es la desesperación, es la expresión de la desesperación. Él es un prófugo de la justicia, tiene un proceso penal en curso por el caso Balda y tiene desde el día de ayer una sentencia de 8 años de prisión y creo que eso responde a que en su gobierno, en el gobierno del señor Rafael Correa, hubo corrupción. Existe, ese no es el único caso, hay como 8 o 10 casos más. Preventas petroleras, el tema de la refinería de Esmeraldas, el tema de la refinería del Pacífico, la venta de oro. Hay muchos casos de penales en curso y creo que lo que está haciendo él es respirando por la herida. Intentó generar un golpe de Estado en octubre, sus voceros salieron a plantear el derrocamiento del presidente Moreno y en las semanas anteriores lanzaron toda una campaña internacional y nacional para generar terror en la sociedad ecuatoriana. Creo que es parte de una estrategia irresponsable del señor Correa, una estrategia irresponsable que lo que pretende es seguir creando caos en el país. Él ahora tiene una sentencia, está condenado a 8 años de prisión y se empieza a hacer justicia en el Ecuador. En el Ecuador la impunidad no puede ser la norma. En impunidad no debe reinar en el Ecuador, debe reinar la justicia, el Estado de Derecho. ¿Políticamente hay esperanza para él? No creo, yo creo que la situación política de él es muy complicada. Su gobierno fue un gobierno que violó los derechos de los ciudadanos, que criminalizó la protesta social y fue un gobierno corrupto. Corruptos y autoritarios. Muchos vendieron el alma al diablo. Dijeron que esto es una revolución. Aquí lo que hubo es una involución. Aquí no hubo cambios, aquí hubo retrocesos históricos en el país. Retrocesos que le cuestan ahora al sistema educativo, que le cuestan a la juventud, a las familias ecuatorianas y que nos cuesta en esta crisis sanitaria el haber destruido el sistema de salud pública. Doctor Gustavo Larrea, la parte más importante del programa, las propuestas. ¿Qué pasa en el sistema estatal? ¿Verdad que le digo sistema estatal y no solo gubernamental actualmente con la emergencia sanitaria? Hay quienes manifiestan que no son las personas adecuadas que están asesorando tanto al gobierno central como a los estados locales, algunos no todos. De allí hacen una gran excepción con Quito y la alcaldía del señor Yunda, que manifiestan que ha dado pasos en el corto tiempo, al menos en la emergencia sanitaria y fuera de ella también, que han sido de la expectativa de la ciudadanía, mientras hay otras alcaldías que no tanto y que desde el gobierno central como que hay, por ejemplo, algunos errores todavía, como que quizás dice la gente que la gente en redes sociales que no están quienes deben estar asesorando allí. ¿Cómo lee usted eso? A ver, yo creo que el gobierno cometió errores, no tuvo la suficiente firmeza para controlar la seguridad frente a la pandemia. Se le puede criticar porque estas medidas generaron problemas en la ciudad de Guayaquil, básicamente con las defunciones y los entierros, que se han ido corrigiendo. Pero el Estado ecuatoriano respondió como Estado. El sistema de salud de Ecuador, pese a que estaba herido, respondió. Los médicos, las enfermeras, los paramédicos, el personal sanitario respondió. Respondió la fuerza pública, respondieron los bomberos, los productores, los agricultores, los transportistas para transportar los alimentos, la logística. Hubo y hay cientos de miles de ecuatorianos trabajando, mientras la mayoría de ecuatorianos está en casa, millones. Hay cientos de miles laborando. Hubo retrasos en cuanto a entregar material de bioseguridad en los hospitales, hubo retrasos.
todavía hay en algún momento desabastecimiento. Cada día se ha ido mejorando. Las primeras pruebas fueron muy pocas. Hoy se ha triplicado la capacidad de hacer pruebas. Fue un error que la ex ministra de Salud ofrezca 2 millones. No recuerdo cuánto fue la cifra que ofreció de pruebas, que el ministro de Salud dijo que no eran así. Así es. Creo que primero hay que actuar con absoluta transparencia y verdad. Hoy se han aumentado la capacidad de hacer pruebas, porque no solo es tener el kit para las pruebas, sino las máquinas para procesar esas pruebas. Hoy estamos en mejores condiciones, pero tenemos todavía que duplicar, quintuplicar las condiciones actuales para que podamos tener no solo 5,000 exámenes día, sino 50,000 exámenes día. Y eso va a ser un esfuerzo enorme. Igual que tenemos que mejorar y equipar a los hospitales para las atenciones de gravedad. Y creo que esos pasos hay que darlos, sin duda alguna. Esos pasos son importantes. Pero no quiero yo hacer el juego a la sensación de que el Estado ecuatoriano no respondió. El Estado respondió, vaya. Con lo que tenía. Sí. Con lo que tenía. Con lo que tenía. Y pudo hacerlo mejor. Siempre es posible hacerlo mejor. Pero no hay que satanizar la acción, ni dividir al país, ni caer en estos rumores y estas falsedades que se dijeron, que se inventaron, como la cremación de cadáveres en la calle, que nunca fue verdad, sí, acciones, o que gente que estaba en las calles muriéndose, y tampoco fue verdad. Fue un caso específico de una familia que sacó a un familiar a la calle y que exigía que se lo recoja, y hubo lentitud en hacerlo, y hay que ser claros y críticos en eso. Pero de ahí a que haya un desastre incontrolable, eso no es verdad. El país está en un proceso de control. Es importante que mantengamos las medidas de seguridad, de bioseguridad, las medidas de quedarse en casa. ¿Por qué? Porque esa es la única forma por ahora de combatir al virus, defender la vida de los ecuatorianos. Y todos debemos remar en la misma dirección. Ahora está en juego la vida y debemos defender todos la vida del pueblo ecuatoriano. Solo una precisión a lo que manifesté: eran 2 millones de pruebas las ofrecidas por la ex ministra, que el ministro de Salud actualmente Ceballos dijo que no era verdad. Dicho eso, propuestas. Doctor Gustavo Larrea, está todo, no digamos que perdido, usted lo ha dicho claramente, no es que hubo un tema de generalizado, sino un caso puntual. Dicho eso también, ¿qué hacer para mejorar lo que se está haciendo desde este momento? ¿Y cómo prepararnos para a mediano o largo plazo ese impacto sea el menos doloroso posible? Hay cosas que hay que hacer de corto plazo. Más pruebas para ser más eficientes en el control, en detección temprana de la pandemia, más capacidad de atención hospitalaria. Si la atención hospitalaria se empieza a desbordar, tenemos que usar las clínicas privadas, tenemos que usar la infraestructura deportiva, la infraestructura social, coliseos, para atender incluso establecimientos educativos temporalmente. Es decir, no escatimar ningún recurso. Estamos en una emergencia, y a una emergencia se responde con medidas fuertes. Y una medida fuerte es usar toda la capacidad instalada del país para atender la vida de los ecuatorianos. Si le pregunta a Gustavo Larrea, le interrumpo ahí, ¿de dónde saco los fondos para eso? A ver, los fondos para eso, primero, reubicar toda la asignación presupuestaria o gran parte del presupuesto general del Estado en un solo objetivo: salvar vidas. Y salvar vidas es alimentar a los ecuatorianos y atenderlos en salud. Dos cosas fundamentales: la seguridad alimentaria y la salud. Y en ese sentido creo que es clarísimo para todos. Toda la atención del Estado debe estar dirigida hacia ese objetivo. Por lo tanto, centralizar los recursos del Estado a ese objetivo fundamentalmente. No quiero decir que haya que desatender otras áreas, pero la prioridad exigirá parar obras de otro tipo que no sean las obras sanitarias. Incluidas en los gobiernos locales. Incluidos en los gobiernos locales. Participar, y también tienen que hacer lo mismo, tienen que reubicar, y algunos ya lo han hecho, sus fondos en la prioridad de salvavidas. Creo que eso está claro. El otro gran tema es el de la alimentación. Creo que debemos hacer el esfuerzo de garantizar que 1 millón de canastas lleguen quincenalmente a 1 millón de familias ecuatorianas, como mínimo. Si podemos llegar a 2 millones, a 2 millones de familias. Que sobre y no falte. Es decir, para garantizar la seguridad alimentaria. Creo que y hay otros tipos de medidas que tienen que ver con economía. Por ejemplo,
Una de ellas es las deudas, diferir el pago, por lo menos por 3 meses. Tarjetas de crédito, deudas de corto plazo. Más de las que ya se hicieron. Más de lo que ya se hicieron. 3 meses adicionales a los 2 que se dieron. A los 2 que ya se plantearon. Medidas que puedan permitir, por ejemplo, diferir el pago de arriendos e irlos pagando hacia futuro, no de manera inmediata. Diría yo, diferir el pago de pensiones y matrículas. En el caso de la costa, ustedes van a iniciar un proceso de matrículas. Correcto. Las clases no van a ser presenciales, por lo tanto, los costos de los establecimientos educativos privados van a bajar. Esa baja debe implicar baja en la pensión, baja en la matrícula. En el caso de la sierra va a cerrar el ciclo escolar en junio, no va a reabrirse las escuelas y colegios, van a cerrarlo virtualmente. Ahí hay un problema con educación pública, porque no todos los jóvenes y niños tienen acceso. Correcto. La brecha digital, vamos. Es importante implementar un programa de teleeducación. Ahí hay una red de canales públicos como TC Televisión, Gama y otros que pueden integrarse a esta red que llegue con educación televisiva a cada grado del ciclo básico y también a los otros ciclos. La universidad va a tener también que ser por ahora virtual. En ese sentido, son medidas que se deben adoptar de manera urgente. Y hay otras medidas que son más bien de mediano plazo. Por ejemplo, reforma en el caso de los subsidios, para que los subsidios se focalicen solo a la gente que viva en condiciones de pobreza extrema y menores ingresos, y no subsidiar al que más tiene. Creo que ese principio va a implicar una reforma legal. Va a ser necesario tener una reforma tributaria que permita simplificar los trámites tributarios, olvidarnos de 100 trámites, yo diría, quitar la cantidad de papeleos y obstáculos que tiene la economía para construir una autopista de crecimiento económico, de desarrollo económico, y no la quebrada que tenemos ahora para el crecimiento económico. Creo que hay que crear un fondo de emergencia, un fondo para enfrentar la poscrisis, y que ese fondo debe contribuir, el presupuesto general del Estado debemos contribuir todos los ciudadanos a ese fondo para soportar la crisis que se nos viene en los próximos meses. 2 preguntas finales, doctor Larrea. La primera, el exministro de Trabajo, Raúl Ledesma, propuso que se dé una moratoria patronal para las aportaciones al Seguro Social. En ese momento, el presidente del Consejo Directivo, Paul Granda, dijo que eso no era posible porque estaban en riesgo las pensiones de nuestros jubilados. ¿Qué hacer con eso? Y lo otro, ¿cómo entender nosotros este asunto de que el Estado pueda hacer y tener más control con quienes no se quieren quedar en casa, no necesariamente porque no tienen que comer, sino porque aún son caprichosos o irresponsables y salen de su casa pese a que tienen la prohibición de hacerlo? En lo primero, es decir, no hay que ser más papistas que el Papa. Muchos empresarios, los que están en industria de alimentos y medicinas, han planteado cubrir y seguir cubriendo todas las aportaciones. El que puede pagar, que pague. Es decir, por ética. Es decir, el que no puede refinanciarlo. Pero no puedes decir, bueno, ahora no pagamos a los trabajadores del Seguro Social, entonces quebremos al Seguro Social en plena emergencia o debilitemos. No, el Seguro Social brinda atención médica a decenas de miles de familias, realmente a millones, pero en esta crisis a decenas de miles de ecuatorianos que han recurrido a la seguridad social. Por lo tanto, no hay que debilitar la seguridad social y menos a los jubilados. Lo que hay que sí es reprogramar algunos pagos de aquellas empresas que entran en crisis, porque hay empresas que han tenido que cerrar, hoteles, por ejemplo, restaurantes, todo el área de turismo. Desde luego que ahí hay que hacer un refinanciamiento de pagos en general, de créditos y de otros tipos de operaciones. Y que en relación a la seguridad, yo creo que el toque de queda hay que respetarlo y hay que hacerlo respetar. Y la fuerza pública tiene que hacerlo respetar. Hay un sistema ya impuesto de multas que tienen que ser aplicados. Hoy el comandante, uno de los comandantes de la policía, el general Fausto Salinas, en una entrevista decía que desde el día de mañana va a ser mucho más estricto el control. Me parece bien. Hay que tener
control estricto de la circulación de automóviles, de la circulación de personas, porque estamos ante una emergencia. La única forma de salvar vidas es no contagiarse. Y para no contagiarse no hay que salir de casa. Y si es necesario salir para hacer una compra o un trámite, que sea el tiempo necesario para ese trámite y con las medidas de bioseguridad, mascarilla, lentes, para evitar el contagio. Tenemos que proteger la vida de nuestra sociedad. Y proteger la vida de nuestra sociedad y de nuestras familias es tomarnos en serio esta crisis. Esta crisis amenaza a la humanidad entera. Está en riesgo la supervivencia de la especie humana. No estamos en un juego cualquiera. Estamos ante un enemigo feroz, letal, que está matando a decenas de miles de seres humanos en el mundo. Y tenemos que responder con responsabilidad, con sensatez, con paciencia, desde luego, con solidaridad y con unidad. Usted lo ha dicho, doctor Larrea. Finalmente, ¿qué hacemos con quienes especulan o acaparan los productos? ¿A quién aprieto la tuerca? ¿A la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, o a los intendentes, o a los gobernadores, o a la policía, o a la señora Romo? ¿A quién yo debo acudir? A todos. Desde luego, en el local, desde luego, comisarios, intendentes, fundamentalmente, y la comisaría y la intendencia trabajan desde luego con la policía. Pero a veces parece que hace falta más, porque la gente se queja, pues, don Gustavo, se queja, los productos, las mascarillas, tantos precios, y uno dice, bueno, ¿dónde están los controles? Digo claro. yo. Sí, de acuerdo contigo. Más control, más control. Creo que en el caso de algunos mercados de la ciudad de Quito y de algunas ciudades del país, existe control y eso es positivo, y ese control tiene que ampliarse a todos los mercados del país. Y los que no cumplan las reglas sanitarias y de precios se los cierran. Aquí se cerró un mercado muy importante, que es el mercado de Calderón, que es la parroquia más grande, la parroquia rural del Cantón Quito más grande. Es una parroquia que tiene 200 y pico de mil de habitantes, 260,000 habitantes. Y se cerró el mercado, precisamente por precautelar la vida de la gente. Ellos van a tener que caminar unas cuadras más a ir a otro mercado, así es. Temporalmente se cerró hasta que se respete las medidas sanitarias, se respete los horarios y se respete los precios. No es posible que se aproveche de una situación catastrófica para hacer billetes. Eso es una locura. La gente que así piensa y así actúa debe ser sancionada, debe ir a la cárcel. Doctor Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí, en el logo de la organización a la que usted lidera hay un corazón. Pienso que actualmente todos los ecuatorianos necesitamos no solamente corazón, sino unión y esperanza. Su mensaje final a la ciudadanía. Trabajar con amor, trabajar con humildad, trabajar, ayudar, ser solidarios, entregar, ayudar. Si yo tengo algo más, contribuyo con el que no tiene. Actuemos con profunda humanidad, con profundo sentimiento y corazón. Muchísimas gracias, Javier. Un gran gusto haber compartido esta entrevista contigo. Gracias, doctor Gustavo Larrea. Que Dios le siga bendiciendo y que nos eche una manito a todos para que todo esto termine y podernos ver pronto. A todos los ecuatorianos que probablemente ahora hemos perdido esa conexión, digámoslo así, presencial, pero bueno, con estas tecnologías podemos estar igual cerca. Y a veces también coincidirá conmigo, no, de tener más paciencia para no echar tanta rabia cuando estamos en casa con los seres queridos, porque estamos mucho más tiempo que el día antes. Por eso la paciencia ahora es sabiduría. Si no perdamos la fe, no perdamos la paciencia, aprendamos a resolver nuestras diferencias con amor, con cariño. Estamos con nuestros seres que amamos, por lo tanto, el amor primero, la paciencia, la comprensión. Un abrazo fraterno. Gracias, doctor Gustavo Larrea, presidente y líder de Democracia Sí, por comparecer a la Clínica Periodística Bajo la Lupa, y lo voy a estar molestando muy pronto. Encantado, Javier. Un fuerte abrazo.